El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Protagonistas. El programa que semana a semana resalta las obras de los protagonistas de nuestra región. Protagonistas. Amables televidentes, buenas noches. La Corporación Cívica Daniel Guilar Secán y su programa Protagonistas los saluda una vez más en la sala de su casa, en su lugar de descanso, para traerles una nueva entrevista semanal. Hoy vamos a estar conversando en este rato con un caleño raizal, periodista, comunicador, hombre de radio, Guillermo García Jaramillo. Vamos a aprovechar su rico anecdotario, su experiencia vital, para recordarle a nuestros televidentes cómo han sido la Cali de los últimos 55 años, ahora que estamos en época de preferia, en época de feria, en diciembre, y conocer de viva voz muchas de aquellas anécdotas y de aquellos hitos que han convertido a Cali y a su feria en un hito, en un emblema nacional de lo que deben ser las festividades navideñas y las festividades de feria. Don Guillermo, buenas noches y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, doctor Tejada. Un saludo cordial a la teleaudiencia y aquí a su grata disposición. Muy bien. Comencemos por preguntarle a don Guillermo. Ya nos ha dicho por fuera de cámaras que él nació en el barrio San Nicolás, se aburrió de haber nacido en el barrio San Nicolás y muy pequeño se fue a caminar las calles de San Antonio, y en las calles de San Antonio se aburrió de tanto caminarlas y bajarlas y subirlas y terminó viviendo en el barrio Obrero, y allí, digamos, lo que comenzó ya de manera definitiva todo este camino de formación, de relación con muchos personajes de la Cali vieja y de la Cali raizal, ahora que tanto hace falta reivindicar el amor por la tierra chica, por la patria chica, porque volvamos a hacer de Cali esa que se llamó la capital del cielo. Don Guillermo, usted nació en el barrio San Nicolás, me dijo, y terminó en el barrio Obrero, y desde el barrio Obrero comenzó a levantar alas. Cuéntenos un poco cómo fue ese periplo inicial. Muchísimas gracias, don Alberto. Indudablemente nací en el barrio del San Nicolás, el Vallano, en la carrera séptima entre calles 18 y 19, era 1851 el número de su placa. Durante muchos años la casa nuestra, la casa paterna, estuvo volada sobre la línea de paramento de planeación municipal. Y los amigos me tomaban el pelo diciéndome, ¿por qué esa casa fuera? Y le dije, porque esa casa va a ser un monumento nacional, ahí van a recordar que allí nací. Es lo que uno llamaba muelas. Exacto, exacto. Entonces me tomaban el pelo en la escuela y después en el colegio, y yo les hacía humor. No se preocupen, seguramente eso está destinado a que sea un monumento nacional, porque allí nació un personaje muy grande. ¿Todavía la casa, don Guillermo? No, la demolieron, infortunadamente para la historia, la demolieron porque el progreso va atropellando y va creando nuevas expectativas y obviamente nuevos conceptos desde el punto de vista arquitectónico. Es una casa antigua, la recuerdo muchísimo y con gratísimo cariño. Luego fuimos a vivir a la casa de mis abuelos en el barrio San Antonio, en la carrera sexta, entre segunda y tercera. Me tocó colarme como niño curioso, inquieto, en los temas políticos, porque dos casas de por medio de la nuestra era la sede del famoso Corrillo Negro. Corrillo Negro. Corrillo Negro, donde se reunían los ciudadanos conservadores y pensantes de Cali a conversar de política. Y yo, intruso allí en la peluquería, me quedaba a 2 o 3 puertas de la casa, ahí curioseando y escuchando los temas de los políticos de la época. Entonces, eso fue despertando en mí muchas inquietudes, además de la crianza que me otorgó mi padre y mi madre, que fueron
ella supremamente piadosa y mi padre un hombre muy radical. Entonces fueron influyendo demasiado en mi vida. Mi padre me inculcó desde muy niño el hábito de leer, el hábito de investigar, el hábito de preguntar. Tenía que saber de todo. Me llevaba, por ejemplo, los domingos a la misa a la catedral del barrio San Nicolás y me decía, recuerde que aquí en esta calle, en esta carrera cuarta con calle 14, cuando esté más grandecito usted viene y aquí paga los impuestos. Luego me llevaba por la carrera quinta, por la carrera cuarta al centro y me decía, aquí queda la tesorería de las empresas municipales, aquí se pagan los servicios públicos, conozca, algún día yo me enfermo o me voy o alguna cosa me pasa y usted ya sigue con el control de las obligaciones de casa. ¿Usted es el hijo mayor? El hijo mayor. Entonces, de un hogar que tuvo 4 hijos. Tengo 3 hermanas, una ya es fallecida y las otras 2 vivitas y coleando. Pues bien, llegábamos a la casa y en los momentos de recreo de ocio me tomaba la lección. ¿Usted recuerda el número de la tesorería, la placa? Sí, padre. Calle 14, número 372. Y así. Me obligó y me desarrolló la imaginación, la memoria, y la puse al servicio de las inquietudes. Esa es una de las razones, creo yo, cuando me han preguntado por qué esa memoria tan prodigiosa, que además creo la heredé de mi madre, porque fue una historiadora en silencio del diario Acontecer de Cali, tan caleña como mi padre y como mis hermanas y yo. Entonces le tuvimos mucho amor al terruño, mucho amor a la gente buena. Nosotros disfrutamos, por ejemplo, mi madre hacía parte de la Orden Tercera de San Francisco, entonces en la famosa vigilia, los sábados por la mañana con el Santísimo y veíamos pasar el palio. Entonces se fueron incrustando en nuestro corazón unas costumbres muy sanas, muy propositivas, y el respeto por la gente y el amor por las cosas de la ciudad. Don Guillermo, en ese recorrido que usted comienza a visualizar desde atrás, ¿cuáles eran como las características principales que tenía esa ciudad pequeña de los años 50 del siglo pasado, que son radicalmente distintas y que significan decadencia comparando con lo que hoy tenemos en la Cali actual? Sí, claro, nosotros salíamos, por ejemplo, después de la misa en San Pedro, oficiada por el padre Luis Carlos Rojas Garcés, a la plaza, al Parque de Caicedo, y allí se daba siempre los domingos una retreta con la banda departamental. Que eso era muy de los municipios y los pueblos de todo el país. Era muy pueblerino, pero era la forma de concentrar el calor humano en torno a ¿qué? A una ciudad, a unas personas, a unas instituciones. No era difícil encontrar, por ejemplo, al alcalde Guillermo Lemos Guzmán, que era payanés, alcalde de Cali, en la retreta, como cualquier parroquiano, como cualquier ciudadano común y corriente. Sin carro blindado. No, él mismo manejaba el carrito, que era un Forcito 48, creo yo. Él mismo manejaba su carro, no había escolta, ni nada de esas cosas, ni avantel, ni celular, ni todas. Y la tecnología nos había atropellado, pero era una Cali totalmente diferente. Yo siempre escribo sobre ese tema y digo, era Cali, una Cali citadina, que apenas está dando el paso de la Cali pastoril a la urbe que ya hoy tenemos. En los años 50, más o menos, ¿cuántos habitantes tenía Cali, don Guillermo? En el año 1950 Cali tendría unos, ¿qué le digo yo? Unos 250. 200. O sea que se ha multiplicado 10 veces. Sí, se ha multiplicado. En 60 años. Sí, en 60 años se ha multiplicado muchísimo. Particularmente el incremento de la población de Cali se produjo a raíz de los Juegos Panamericanos de 1971. Las obras que fueron de una manera simultánea, esas sí fueron unas verdaderas mega obras. Entonces, las autopistas que hoy tenemos, la suroriental, las grandes vías que tiene la ciudad, la Simón Bolívar, todas estas aperturas hacia el progreso, la construcción de unos escenarios deportivos colosales como el Gimnasio del Pueblo, las piscinas panamericanas, la reforma del estadio, la construcción de un estadio auxiliar como el Estadio Panamericano, en fin, todos estos elementos que le dieron una transformación a Cali
y que la tenemos que reconocer a un patriarca caleño de quien ya la gente de la nueva generación olvidó, que fue don Alberto Galindo Herrera, el hombre que tuvo la colosal idea de, después de los éxitos de los Juegos Nacionales de 1954, lanzar al aire una idea que era en ese momento una utopía. Pidamos la sede de unos Juegos Panamericanos. ¿Para qué? Les preguntaban los caleños de la época. Para que cambiemos, para que progresemos, para que tengamos un pretexto de ser mejor ciudad. Dijeron al principio algunos medios, inclusive hubo un periódico que publicó que don Alberto Galindo estaba sufriendo ya la demencia senil y que se le había corrido la teja. Pues bien, esa corrida de teja, qué bueno que nos diera a todos los caleños, porque esta sería una ciudad totalmente diferente, sería una urbe modernísima. De manera que con ese pretexto este señor pues nos impulsó a realizar los Juegos Panamericanos. Pero venga, antes de que comencemos a hablar de los Estoy Panamericanos... saltándome muy rápido. No, yo quiero que usted le cuente a nuestros televidentes y a mí también, los habitantes, las familias que poblaban la ciudad de Cali, como la suya, de la que usted nació, de sus padres, ¿cuál era el origen? O sea, si comenzamos a revisar las generaciones precedentes de sus padres, de los vecinos, de su entorno, ¿cómo fue que se fue poblando Cali en el siglo pasado, en la primera mitad del siglo pasado? A raíz de los Juegos Panamericanos, creo yo que allí se destapó la etapa prejuegos, demandó mucha mano de obra, lo que llaman mecánica rusa. Entonces vino gente de todas partes del país a buscar trabajo. Y antes de que viniera esa gente, los pueblerinos de la Cali Vieja, ¿de dónde venían? Originalmente sus generaciones precedentes, ¿de dónde venían? Yo creo que la mayoría eran típicamente caleños y vallecaucanos. Cali fue acogiendo... ¿Ligados con la caña de azúcar? ¿Con sí, el corte de la caña? Claro que sí, el corte de la caña de azúcar y también la cosecha del café. ¿Y el río Cauca? Y el río Cauca, que nos traía plátanos desde Puerto Tejada y todos sus municipios y poblaciones aledañas, en las famosas balsas que llegan a Puerto Mayarino, que era tan importante como lo es hoy Juanchito, sí, pero que se volvió después un barrio de la ciudad, y obviamente el protagonismo se lo llevó Juanchito, porque como era más barata la tierra en el municipio de Candelaria y los impuestos eran mínimos pagándolos en Candelaria, entonces la gente se pasó. Una vez que nos construyeron el puente Carlos Holguín, ya hubo una comunicación se intimaron mucho más y la gente se pasó a Juanchito, que es un aspecto que no se ha declarado, no se ha confesado realmente, porque Juanchito es más importante que Puerto Mayarino, que era un barrio de Cali. Por eso. Don Guillermo, las familias que habitaban esa Cali de la primera mitad del siglo pasado, podríamos decir que estaban más ligadas al mulataje y a estas poblaciones cimarronas del norte del Cauca y sur del valle, que venían buscando este asentamiento, que al pedigrí de los payaneses y de los bugueños, por ejemplo. Sí, indudablemente que sí. El norte del valle también influyó mucho, y el norte del valle, por la vecindad a la antigua Antioquia, a la Antioquia Grande y al viejo Caldas, pues mucha gente se vino a buscar mejores condiciones de vida, mejores oportunidades, y entonces vino una mistura entre el vallecaucano típico, el caleño de raizal, y las gentes que llegaron, porque vale la pena la oportunidad para reiterar el reconocimiento que tenemos que hacer los caleños de buena fe a esa influencia. Aquí llegó mucha gente del viejo Caldas, mucha gente de Antioquia. Por ejemplo, les cuento un detallito que no es muy común, no está al manejo de todo el mundo. El reloj de la iglesia de la ermita y las campanas de la ermita fueron donadas por comerciantes de Caldas, de Pereira y de Armenia y de Manizales, que le donaron a Cali esos elementos para distinguir la iglesia y la ermita después de la reconstrucción del terremoto que la llevó al piso. De manera que esas son cosas que hay que tomar en cuenta. ¿Y por qué? Porque el río Cauca era navegable y entonces se iba por vapores hasta la Virginia. Entonces era fácil ir y venir, como también la conexión directa que teníamos con el Cauca. De manera que la gente llegó, se fue asentando, fue creciendo, fue aportando,
yo reconozco con todo corazón el aporte que nos dieron antioqueños, los paisas de Antioquia, los paisas del Viejo Caldas y los caucanos y también nariñeses que llegaron. Incluso les cuento, del Ecuador vino la legión importante en el año 40, por ejemplo, que eran zapateros y buscaron nuevos horizontes y buscaron uno de los barrios más deprimidos que había en Cali en esa época, el cinturón de miseria, era el barrio obrero. Y allí se establecieron y aparecieron los primeros talleres de zapatería. Que todavía hoy pero ya son almacenes de categoría, claro, y fábricas de mucha talla, porque los primeros buenos zapateros se fueron a Bogotá y se tomaron el barrio Restrepo, que es la sucursal nacional de los zapateros, y eran casi todos del barrio obrero, ya en la mezcla de ecuatorianos con barrio obrerunos, por decir algo. Y así por ese estilo, la ciudad fue constituyéndose una amalgama de caracteres y de situaciones muy típicas de las diferentes regiones colombianas. Hubo mucha influencia, como les digo. El barrio obrero, o sea, estaba San Nicolás, estaba San Antonio, barrio obrero, pero podríamos decir que el barrio obrero era como la cantera de donde salían las personas que después se hicieron notables en la política, en el arte, en el deporte, de aquí de Cali. Una buena pregunta, doctor. ¿Por qué el barrio obrero fue la Plaza Roja de Cali? Para hablar en plata blanca. Porque allí en el barrio obrero se asentaron, cumpliendo la norma de tierra ejidal para los necesitados. Entonces los trabajadores del ferrocarril construyeron sus viviendas en el barrio obrero. Los trabajadores de Bavaria construyeron su vivienda en el barrio obrero. Los trabajadores de Coltabaco construyeron su vivienda en el barrio obrero. Casas de Bareque, casas de Guagua Picada. Entonces, cuando aparece la famosa Revolución Social del año 46, auspiciada por el presidente López Pumarejo, entonces aparece la lucha sindical, la lucha de clases. Los de abajo tenemos que recortarle la distancia que nos llevan los de arriba. Y entonces aparecen los famosos sindicatos. Y la cuna de los sindicatos fue el barrio obrero. Allí estuvo Marilena Crobo, en el barrio obrero, fue exacto, una gran líder. Allí apareció Tulio Cuevas, allí estuvo José Raquel Mercado, un maestro Hurtado, también de FETAP, algo así por el estilo. Entonces allí vino a crearse una especie de fortín en defensa de los menos favorecidos por la fortuna. Y el barrio obrero fue asimilando ese espíritu de lucha, esa rebeldía soterrada que se exteriorizaba en manifestaciones, en marchas de protesta, en paros del transporte, en manifestaciones con pancartas y cosas alusivas a mejores condiciones de vida, a mejores salarios. Entonces fue constituyéndose una especie del barrio obrero de Plaza Roja, la Plaza Eloy Alfaro. Entonces esto lógicamente creó en la juventud unos puntos de mira, y los estudiantes obviamente nos fuimos contagiando de ese espíritu de rebeldía, de reivindicación de los derechos, y eso le dio una connotación muy especial al barrio obrero, que fue el barrio de grandes luchas sindicales. Julio Rincón fue otro, que comenzaron con Alfonso Barberena a luchar por la expansión de la vivienda popular, y comenzaron las famosas invasiones. Porque Cali, esa es la consecuencia de que Cali es una ciudad mal planificada. ¿Por qué? Porque creció por etapas, se fue hinchando. Se invadía un barrio, se invadía otro, se invadía aquí, se invadía más allá, se invadió el barrio Saavedra Galindo, se invadió una zona del barrio Benjamín Herrera, se invadió el barrio municipal, el Atanasio Girardot, y se fue hinchando la ciudad siempre hacia el oriente, suroriente. Y esto obviamente pues creó unos conflictos sociales bien complicados. Y se echaba hacia el oriente porque buscaba el río, porque sabía que la montaña la detenía, o porque en el norte no la dejaban llegar. Porque ya estaban ahí y era más fácil extender la familia. Llegó el cuñado que viene en Circasia Caldas, el otro vino de Antioquia, el otro vino de ¿qué le dijera yo? De Dos Quebradas. Y entonces la parentela se fue apoderando de las tierras y se fue expandiendo la ciudad hacia esas zonas que eran las más apartadas del centro en esa época. Hoy en día... Pero en ese entorno el barrio obrero era como el epicentro. El epicentro era el barrio obrero, indudablemente, porque allí se asentaron los grandes defensores de la comunidad, entre comillas lo diría yo,
algunos muy buenos líderes de conciencia y otros que obviamente buscaban, como siempre acontece, pues su mejor estar personal. Pero de todas maneras esa lucha de una u otra manera le sirvió a la comunidad barriobrerense, digámoslo así, y le sirvió también a Cali. Y en esa época, si nos imaginamos un retrato, estaba el barrio obrero y su entorno, y aquí en el norte de la ciudad teníamos a Centenario, Normandía, Granada, Santa Mónica Residencial, ya en plena vigencia. Naturalmente, ya había zonas que la gente miraba con mucho respeto y caminaba con mucha discreción, pero nunca hubo pues conflictos sociales, como por ejemplo llegar a una manifestación al barrio Granada o al barrio Centenario o al barrio Versalles. No, nunca hubo esa situación, ni siquiera el 9 de abril, que nos tocó vivirlo bajo un torrencial aguacero en la ciudad de Cali. Ni siquiera en esa época posterior al 9 de abril hubo alguna confrontación de masas. No, jamás la hubo. Había huelgas y colocaban clavos, tablas con puntillas y cosas por el estilo para dañar las llantas a los vehículos que salían a transgredir la orden de paro dada por las centrales obreras. Pero no hubo un atentado que pudiéramos llamar nosotros de clase baja a clase alta o a clase media. No, eso nunca lo hubo en Cali, jamás se dio. Hubo saqueos el 9 de abril, desde luego, pero era el pillaje, pero el pillaje era contra los almacenes. Yo hacía bromas, por ejemplo, hay un almacén en la carrera 10 con calle 15, el almacén de un señor Gómez, se llamaba Baltasar Gómez, y entonces el almacén, el nombre era Gobalta, Gómez Balta, Baltasar Gómez. Y decía yo a los muchachos, les decía, por Dios, ¿y qué le debe a Cali, don Baltasar, que todas las manifestaciones terminan en la 15 con 10 apedreando las vitrinas y saqueándolas? Saquearon almacenes, pues yo creo que prácticamente quebró. Entonces todas las marchas subían por la carrera ya a la calle 15 buscando la administración municipal o el Palacio de San Francisco. Apedreaban los vitrinas y saqueaban los almacenes. O sea que podríamos decir que en esa Cali vieja de la que estamos hablando, el río Cali por una parte y el río Cauca por la otra eran como las dos cotas que separaban a la Cali popular de la Cali de cierta élite. Aristocrática, digámoslo así. Sí. Como también lo fue el Peñón, ¿no? Y toda la zona aledaña. ¿Qué les digo? Valdría la pena considerar también esto. Eso es la parte que pudiéramos llamar nosotros negativa de esa Cali antigua. Pero esos barrios, San Nicolás y Obrero, que se nutrieron de pobrecía, porque el vallano era el sector pobre, mientras que la aristocracia estaba de la 15 hacia la colina de San Antonio, incluía la zona de la Merced. Entonces era la parte buena de la ciudad, la parte sana, y donde estaban las gentes de ancestro y de mayores posibilidades económicas. Los barrios periféricos, que eran en esa época San Nicolás y el Obrero, entonces tomaron la vía del deporte. Esa fue otra gran alternativa que impulsó esos sectores y que impulsó a Cali hacia unos nortes, pues no previamente establecidos, pero por lo menos que dieron alguna connotación al entorno citadino. Eran baldíos, y en esos baldíos se jugaba fútbol todo el día. Yo recuerdo, por ejemplo, que donde está hoy la ya desvencijada empresa Tedesco, una fábrica de sombreros que tiene una manzana. Eso es en la calle 19 y 20 con carrera octava bici novena, el barrio Sucre, correcto. Pues esa zona, esa manzana, allí había una cancha de fútbol donde salieron jugadores como Severiano Ramos, como Luis García, mi primo, Mariscotti, que era un zaguero extraordinario, Mayarino, Faustino Castillo, fueron jugadores eso se llamaba El Granadino, esa cancha se llamaba El Granadino, y abajo de la carrilera quedaba el Longchamp, que eran unas tierras de una propiedad de unos chinos, y allí se hizo el Longchamp, se construyó canchas, ahí entrenaba el América 2 o 3 veces a la semana, 2 veces a la semana entrenaba el Boca, y había confrontaciones en los entrenamientos y cosas por el estilo. De ahí el antagonismo de esos dos equipos, que fueron rivales irreconciliables hasta que desapareció el Boca en el 57. Pero eso le permitió a esos muchachos que jugaban 3 y 4 partidos por día, y a veces
surgió la famosa frase, el que salga de último apaga la luz. Esa frase nació de esos picados de barrio. Salieron jugadores extraordinarios, pero extraordinarios jugadores. Dimas Gómez, jugador de exportación. Apareció Coladita Rojas, que con Justino Castillo y Mayarino constituyeron para mí y para muchos entendidos en la materia la mejor línea media que ha tenido el fútbol suramericano en toda su historia, incluidos Zico, incluidos, ¿qué le dijera yo? Elementos como el Pipo Rossi, como el Manuel Corrado Lluise, que fueron centrocampistas de mucha fama, Ángel Peruca, los grandes del fútbol, a José Ocampos, un paraguayo, el Patrullero González y el Rafael Antonio Goyeneche, peruanos. Pero esa línea media no la considero yo solamente, la han considerado elementos como Borocotó, que dijo en el gráfico que esos 3 hombres que había visto jugar, Mayarino, Faustino y Pablo Rojas Colada, caleños los 3, eran para él los integrantes, los mejores volantes que había visto en su vida, y lo decía Borocotó, que es el papa negro del fútbol suramericano. Entonces eso nos pone a pensar, y tuvimos jugadores como Estupiñán, como Miguelito Martínez, un gran arquero. Apareció esa generación, por ejemplo, de Severiano Ramos, de Robaldo el Bimbo Biafara, de Dimas Gómez, de Alicate, de Cartaguito, Rubén Lizalda. Don Guillermo, y a la par con esa exuberancia de que generaba tanto deportista talentoso, especialmente en el fútbol, en el entorno del barrio obrero, seguimos allí, miremos hacia la Loma, miremos hacia San Antonio. ¿Qué explicación histórica tiene que San Antonio, su vocación originaria, haya estado ligada al arte, a la cultura, más que al deporte y al baile y a este tipo de cosas? Para mí por una razón elemental, porque ahí están las familias que hayan tenido roce con una cultura muy especial. Muchos de ellos, como por ejemplo la familia Gamboa, habían viajado, salido del país, habían pasado el charco y ahí se habían graduado. Entonces tenían ya otros conceptos culturales que los trasplantaron a su barrio obrero, porque nadie quiere más su tierra que el que nació allí. Entonces esa es la razón que yo me explico para justificar por qué esa diferencia de clase. Por ejemplo, me da usted la oportunidad para contarle a los televidentes una anécdota que no es de dominio público tampoco, porque la conocí de una fuente muy fidedigna y muy íntima, y es que todo el mundo usa la frase en Cali, la sucursal del cielo. Esa frase nació en San Antonio y es de Octavio Augusto Gamboa. Él estudiaba ingeniería en Francia, llegó a Cali más o menos entre 1944 y 45 y se cumplían los 25 años de la fundación de la ciudad de Cali. Se le rindió un homenaje a Sebastián de Belalcázar en el lugar original donde estuvo su estatua, que fue cerca al acueducto municipal, al primer acueducto que tuvo Cali. Entonces le dijeron los vecinos, que eran los organizadores de la celebración del centenario de la ciudad: doctor, usted que viene de Europa con tanta cultura y con tantos conocimientos, ha tenido la oportunidad ya de saber qué representa Cali en su corazón. Díganoslo. Eso fue el 25 de julio. 25 de julio de 1945, creo yo. Y entonces, pues él dijo que sí, pero ya el día del discurso, el día del acto del 25, eso fue por ahí el 18, 19 de julio, y él dijo sí en ese momento, pero ya cuando ya tomaban la cosa en serio, ya apareció en el programa de la alcaldía y todas las cosas, que el alcalde iba a estar allí, que los miembros de la Academia Vallecaucana de Historia iban a estar allí. Él se volvió a tomarse unos tragos antes para poder decir algo. ¿Se inspiró? Sí, inspirarse. Entonces, con el guarilaque, como le decían en la época, se tomó sus guarilaques para tener un poquito de valor, porque él después quiso sacar el bulto, pero lo comprometió, ¿no? Ella. Usted dijo y figura en el programa. Entonces él dijo más o menos esto: estoy muy feliz de volver a Cali, mi ciudad, porque esta es la ciudad sucursal del cielo. Esa es una frase histórica, no dijo más, pero le ha dado la vuelta al mundo. ¿Quién la dijo? Octavio Augusto Gamboa. Un caleño que vivía en San Antonio. Sí, que fue poeta del Círculo de Bogotá, de los grandes poetas. Él iba a las tertulias
de Bogotá con los grandes maestros, los grandes bates colombianos. Y tuvo ese detallito, pues no dijo más, no habló 15 segundos, sino eso, y lo aplaudieron. Inmortalizó la frase. Que no la conocen, porque eso, en esa época no había radio para transmitir los discursos, no había periódicos que le dieran tanta importancia a una frase de esas. Era una cuestión que quedó ahí entre amigos. Y eso se fue filtrando en el vecindario, en San Antonio, hasta el extremo que la familia Gamboa es una familia de las más queridas. Hay un afecto especial por ello. Yo tengo un gran amigo que está de esa familia, subsiste, don Mateo Gamboa, extraordinaria persona, y realmente con ellos es bueno compartir todas estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué les digo? Son retazos de historia de esta calidad. Yo no lo he dejado que me siga avanzando del 71, porque yo todavía estoy detenido en el tiempo, en esa mitad del siglo pasado, porque quiero que nuestros televidentes se hagan una idea lo más global posible de esa Cali, porque vamos ahora a pedirle a usted que comience a traernos hacia de los 50 hasta ahora, para ir notando las diferencias y cómo la calidad de vida y por qué no la calidad de convivencia, en lugar de haber crecido, lamentablemente en muchos aspectos ha desmejorado. Pero vamos a un corte comercial y ya regresamos con la caja de música que nos tiene prendida don Guillermo García Jaramillo. ¿Narcotraficante yo? Si yo lo único que hago es generar empleo. ¿Damas de compañía? No, yo lo que represento son modelos. ¿Hacker estafador por internet? No, yo solo diseño programas. Y yo no hago pirámides. Yo solamente le ayudo al pueblo, mijito. Todos los días el rostro del crimen se transforma y nuestra policía se actualiza para desenmascararlo. Policía Nacional de los Colombianos, todos con el mismo corazón. Corporación Cívica Daniel Guillar, SECAN. Formamos y producimos por Colombia. Buenos días, amores. Hola, chiquita. Es hora de levantarse. Muy bien. Los amo. El amor ejemplar de una madre nos da la seguridad de estar en buenas manos. Publipantallas, imagen, innovación y tecnología. La vida no vale nada. Tu vida y la mía valen igual. La vida vale por lo que hay en el bolsillo. No. La vida vale por lo que hay en el corazón. Así es. Entonces mi vida vale mucho. Sí. Dale más valor a tu vida. Valora la vida de los demás. Dialogando uno se entiende. Sí. Viva la vida, todos con el mismo corazón. Viva la vida. A ver, don Guillermo, usted me estaba diciendo en el corte que a usted lo buscaba, tiene una anécdota con un niño que lo buscó para hacer una tarea sobre Cali. Sí, hace unos días que me había visto en el programa anterior que había comentado algunas cosas de feria y que ocasionalmente o coincidencialmente el profesor les había puesto una tarea de investigación sobre la feria. Y me dijo, usted me puede regalar unos minutos, yo le voy copiando o le grabo algunas cosas. O sea, ese es un periodista en potencia. Ese ya es un periodista en potencia, además un admirador más. Claro, claro. Bueno, señor. Bueno, don Guillermo, le decía yo antes del corte que no lo había dejado pasar de los años 70 porque quería que siguiera explicándonos para que nos quedara a todos muy claro cómo se había ido conformando ese tejido social, cultural, ambiental de la Cali de mitad del siglo pasado. Le quiero preguntar, en ese barrio obrero y su entorno que a que hacemos referencia en los años 40, 50, ¿ya se bailaba? Y si se bailaba, ¿qué ritmos eran los que se bailaban? Porque todavía me imagino no se hablaba de salsa, o sea, usted mismo ya nos explicó de dónde viene la palabra salsa, pero me imagino también que sí se bailaba mucho y que ahí viene el origen de Juanchito como referente de baile para la ciudad. Correcto.
El barrio obrero tuvo una situación muy casual, y es que antes del medio siglo del 20, la alcaldía municipal de Cali, no recuerdo exactamente en qué administración, trató de ponerle un poquito de orden a esa situación desbordada de la rumba, de los hábitos con adición a los licores, y entonces estableció una zona que llamó zona de tolerancia. Esa zona de tolerancia fue marcada entre la carrera 10 y la carrera 12, entre la calle 15 y la calle 19. Esa zona le llamaban vulgarmente el barrio. Había mujeres de vida fácil y hombres de vida difícil, porque no tenían trabajo y porque se las ingeniaban de alguna manera para arbitrar los recursos que necesitaban para su rumba. Entonces se volvió ese sitio como una especie de una zona libre, donde había espacio para todo tipo de diversiones, el sexo, el trago, la rumba, el baile. La vecindad entre ese sitio que se llamó Santa Lucía, y no sé quién tuvo la feliz oportunidad de cambiarle el nombre al barrio, que ahora se llama Sucre, se llamó Santa Lucía, la gente iba a Santa Lucía a divertirse. Y la vecindad, el barrio obrero quedaba en este momento de la calle 19 a la 25, hoy por planeaciones de la 21 a la 25 y de la 8 a la 15. Entonces, la vecindad, por allí pasaban los borrachitos, las damiselas a medio vestir y tal cosa, entonces los muchachos fueron asimilando esa cultura. Vale la pena decir, esa mala cultura, pero era una cultura. Y nos íbamos de pelados. Por ejemplo, mi trasegar era el barrio obrero a Santa Librada. Y entonces nos íbamos precisamente por la carrera 11 o por la carrera 12 a ver qué había quedado de la rumba del anterior. Y veíamos a los bailarines haciendo la caída de la hoja, la caída del muerto, todos esos ritmos que llegaban de Cuba y que veíamos a través de las películas del cine cubano, el cine mexicano, que venían con los grandes bailarines de la época, Resortes, Tintán, en fin. Y esto obviamente fue creando una cultura entre la muchachada. Y obviamente esos bailarines se fueron consagrando, se fueron categorizando. Y entonces había en el obrero los grandes bailarines de bolero, los grandes bailarines de son, los grandes bailarines del mambo. Luego viene, ya con la cultura mexicana, el cha-cha-cha, viene el bugalú, y vienen otros ritmos que ya eran prácticamente, habían sido ya visualizados y aprendidos por los muchachos de la época. Y viene esa mistura. O sea que aprendían primero por los rezagos de la noche que ustedes veían. Exacto, y por las películas. Y ahí aprendieron a bailar. Correcto. Y además llegaban por Buenaventura los cargamentos de discos de 78 revoluciones. De pasta antigua, sí señor. Llegaban a Buenaventura y los cargueros saqueaban las cajas, y en todos esos posaderos de agua de Buenaventura hasta Cali, todos esos ventorros, allí pagaban la comida o el trago con discos de las cajas saqueadas. Entonces, por eso la rumba llegó primero a Agua, a Lobo Guerrero, que a Cali. Qué interesante. Ya, entonces, esa es la investigación que hicimos cuando se habló ya de la salsa. ¿Por qué llegó la salsa aquí? ¿Cómo llegó? Entonces ya fuimos encontrando el hilo conductor que nos llevó al génesis de cuál fue la razón para que esa música llegara primero acá que al resto del país. ¿Y por qué se enclavó en Juanchito? ¿Por qué? Porque ya vinieron restricciones, medidas restrictivas de las autoridades. Por ejemplo, la policía recogía a los muchachos que no tenían papeles, y entonces era más fácil irse para Juanchito en una chiva que era de color rosado, cuyo magnate era don Medardo García, un hombre del barrio obrero, que fue además el padre del Cali Viejo, de las mascarones del Cali Viejo. Él ponía a los muchachos a moler papel periódico para hacer esas caras, esos mascarones. Entonces, por eso hago conexión de una cosa con otra, porque él tiene mucho que ver también con el proceso cultural. No era periodista, era un conductor, era un transportador. Y ellos llevaban a la gente de la calle 13 con novena, Juanchito, la llevaban y la traían.
bajaban por la carrera novena hasta la 25, cogían el crucero de la octava a Juanchito y volvían directamente por la carrera octava hasta el centro de Cali. O sea, él tenía el negocio de los mascarones y de la chiva. No, el negocio, los mascarones no era negocio para él, era un hobby que él tuvo, porque fue político, estuvo de la mano de uno de los grandes conductores que tuvo el Valle del Cauca, el doctor Gustavo Alcázar Monzón, y entonces él se hizo a la confianza de esta gente y se fue introduciendo la costumbre de hacer un desfile que tuvo cumplimiento en 1953 con el patrocinio del periódico Relator. Fue el primer Cali Viejo que desfiló por las calles de Cali. No había feria, no había nada de esas cosas, pero después desapareció la idea. Pero queda el recuerdo mío y el de muchos vecinos, la gestión de Medardo García. Entonces, él llevaba a la gente a Juanchito en sus buseticas, unos carriolcitos pequeños, lo llevaban a Juanchito, que allá estaban los grandes kioscos. Ya se inauguró el puente y entonces la gente se pasó de Puerto Mayarino a Juanchito, como les digo, porque la tierra era barata, la alquilaban por pesos, y algunos fueron construyendo y invadiendo tierra y quedaron con eso, y lo cierto es que bueno, es más fácil ir a pagar 18.000 pesos de impuesto al año en Candelaria que venir a pagar 450 a la alcaldía de Cali. Ya. Entonces esa situación Don es Guillermo, esa causa. Usted nos dijo hace un rato que ni siquiera el 9 de abril del 48 hubo desmanes graves en la ciudad de Cali, de peleas y de saqueos como sí los hubo en el Bogotazo en ese momento. Perdón, yo le aclaro esto. Sí hubo desmanes, pero quiero decir que no hubo desmanes clase contra clase. Ya. Hubo pillaje, pero no hubo, como dijera yo, hubo desmanes, claro que los hubo. Hubo atentados en el aspecto contra el comercio establecido, pero lo que yo le quiero aclarar es que nunca hubo confrontación de clases. Ya. Nunca fueron los de abajo a perseguir a los de arriba. Pero aunque hubo desmanes, no fue tampoco un hecho que hubiera movido la ciudad como tal. La ciudad se movió. Se sacudió moralmente, y diría yo, por la reacción que había aquí, porque era muy querido el doctor Gaitán en Cali. Aquí vino muchísimas veces, obviamente lo quería más en Bogotá, que era su patria chica, pero aquí hubo líderes que Humberto Jordán Mazuera, el doctor Carlos Holmes Trujillo, el doctor Isaías Hernán Ibarra, en fin, una buena cantidad de patricios, Bonifacio Terán, una cantidad de patricios que indudablemente eran amigos personales y además seguidores de sus lineamientos políticos. Entonces, esto obviamente produjo una ira, y al oír a través de la radiodifusora, ¿cómo se llamaba? Orientación a la Tribuna de la Patria, se llamaba, era el eslogan de esa emisora de Betancourt, y entonces en Cali la onda corta funcionaba muy bien, no teníamos sino AM y onda corta, no había FM ni cosas por el estilo. Entonces llegó la información de Bogotá que la gente se ha tomado a Bogotá, y entonces comenzó la especulación de que iban a tumbar el gobierno de Mariano Ospina Pérez, y la gente se amotinó, se avisporeó, como decían las abuelas, y salió a las calles, unos con dolor político y otros con dolor de ver que echan al bolsillo. Esa fue la situación. Ya. Bueno, usted en un programa anterior donde nos acompañó para hablar de lo que se estaba haciendo para la Feria de Cali, y aquí comenzamos a introducirnos a esto que nos va a traer a la feria y al diciembre actual, que Cali se sacudió realmente como ciudad, como comunidad, en 1956, cuando la famosa explosión de dinamita que prácticamente acabó gran parte de la ciudad y precisamente en el entorno del barrio obrero. Correcto. Eso fue en la madrugada del 7 de agosto de 1956. 6 camiones cargados con dinamita que venían de Buenaventura con destino a la industria militar en Bogotá. Explosionó la carga en la vieja estación del ferrocarril, cerca donde hoy hay una cruz blanca, que la gente dice, ¿la cruz qué significa? Pero allí están sepultadas muchas personas que quedaron allí, y otras a un lado del cementerio. Pues bien, esa situación, esa tragedia que derribó, calculan los entendidos en la materia, en un 35% de las construcciones de Cali. Era muy pequeña la ciudad y creó un caos social impresionante. Se calcula que entre 2.500 y 3.000 muertos hubo, que unos 5.000 heridos. Los hospitales San Juan de Dios no daban abasto y el hospital departamental no daban abasto para atender la demanda. Las clínicas recibían la gente en los andenes,
porque no había que aplicarles, creo que yodo o algún paliativo para las heridas. No había implemento, la ciudad no estaba preparada para una tragedia de esa magnitud, y esto produjo en el caleño un desmejoramiento en su ánimo, en su estado de ánimo. No había trabajo, había dolor, había pesar, había heridos, había muertos en la familia, casi en cada familia. Es que 3.000 muertos, estamos hablando de casi de 3.000 familias, y si hubo 6.000 heridos o 7.000 heridos, estamos hablando de 7.000 familias que están afectadas de una u otra manera. Entonces, esa situación fue muy dramática. La ciudad entró en un estancamiento tenaz. No había trabajo, las casas se iban recomponiendo poco a poco porque eran los barrios más deprimidos: Obrero, Jorge Isaacs, Isabela Galindo, Benjamín Herrera, San Nicolás, la parte del oriente de San Nicolás, el barrio El Piloto prácticamente desapareció, el barrio Santander, el barrio Porvenir. Entonces, esto determinó un bajón en los recaudos de la administración municipal. La gente ni siquiera pagaba los servicios públicos a tiempo, no había con qué, no tenían trabajo. Entonces, ese momento fue aprovechado por los caleños de buena fe. La clase dirigente de esa época distaba mucho de otras clases dirigentes que lo sucedieron, y se pensaba más en la ciudad, en el ser humano, que en el cómo voy yo. Esa es la verdad, Mondi Lironda, y yo viví esa época. Por eso lo digo con tanta seguridad y con tanto fastidio, porque es que duele que se haya malversado el erario de cierto tiempo para acá. Lo cierto es que en esa época había dos tribunos: Alfonso Bonilla Aragón en su columna Bitácora del diario Relator, y Raúl Echavarría Barriento en su molino de papel del diario El País. Se produjeron reuniones en el país. Él pasó a Occidente mucho después. Ya. Entonces, en el país. Entonces, ¿qué pasó? Los gamonales de la ciudad, los hombres pensantes de la ciudad, hablamos del Consejo Municipal, el sector económico, el sector público, el sector industrial, comenzaron a pensar: hay que hacer algo para sacudir al caleño de esa modorra, de esa sinsazón en que vive. Entonces surgieron ideas. Pues Cali celebra cada 100 años un carnaval para recordar su fundación. Dijeron: no, carnaval no, porque es como mofarse de la tragedia, es como ponerle rumba a la muerte. No. Hagamos más bien, dijo Tulio Ramírez, les propongo, hagamos una feria, y que esa gente que está cruzando calles sin trabajo, que tenga la posibilidad de hacer algo. El caleño fue muy productivo, muy industrioso, con mucha imaginación. Vamos a poner a la gente a pensar en positivo, y que hagan artesanías, cosas de la casa. Las fábricas se habían caído, por ejemplo, 3 muy importantes, que eran textiles, la garantía 1 y garantía 2, que eran de telares. Esas modistas quedaron sin trabajo, pero cada una de ellas, o algunas de ellas, tenían su maquinita de manubrio, y algunas su máquina Pafo, su máquina Singer, valgan las cuñas, porque ya no están en el mercado estas marcas. Entonces, vamos a poner a trabajar. Los zapateros del barrio obrero están con los brazos cruzados, no había producción, no había venta, no había quien comprara. Entonces, vamos a poner a esta gente a que produzca, y hagamos una vitrina expositora en Cali, se dan los pasos pertinentes y se cambia la impresión de carnaval a una feria. A la feria hay que poner también música, pero no tenían recursos. Se contrataron, dice la historia, unos 40 músicos de los serenateros que andan con la guitarrita al hombro, todos trasnochados. Los que encuentra uno en la 10 con 15. Exacto. No, ya en esa época los encontré en cualquier esquina. Sí, pero ahora, digamos. Ahora sí ya están localizados, y hay ya una asociación que los agrupa, sí. Porque después llegaron los mariachis y acabaron con todo. Pues bien, estos serenateros fueron los que dieron la serenata en la feria. Era la parte musical de la feria. Y las emisoras prestaron sus artistas de planta. En esa época, en el Cali de esa época, las emisoras, por ejemplo La Voz de Río Cauca y La Voz de Cali, Radio Pacífico, tenían sus radioteatros, y la gente iba gratis de lunes a viernes a ver los artistas que traían. Allí vimos al español que se vino con los chavales de Madrid,
bueno, ahora me acuerdo del nombre de él, vinieron, en esa época estaban aquí, yo vi a Carmencita Pernet, a Juan Legido. Entonces, todos estos personajes los vimos ahí, en vivo y en directo. La zona Matanza la vimos en RCO, en la carrera primera con calle 17. Nos íbamos en patota, como dicen, toda la gallada, a los radioteatros, y teníamos la programación de las emisoras, porque el único contacto que había era la influencia de la radio, que nos traía la rumba a través de las ondas hercianas y las películas que habíamos señalado anteriormente. Entonces, ¿qué pasó? Prestaron dos emisoras, La Voz de Cali y La Voz del Río Cauca, prestaron sus artistas de planta. La Voz del Río Cauca prestó a Leo Marini y La Voz de Cali a Carlos Torres, que se llamó después Carlos Argentino Torres. Entonces, estos fueron los únicos artistas pues extranjeros. Estaba también Sarita Montiel, y vino para la feria se hizo en 1958, aunque se diseñó desde 1957 por decreto de la Gobernación del Valle del entonces gobernador Absalón Fernández de Soto. Y pues dirá la gente, ¿por qué el alcalde no? Porque el alcalde Carlos Garcés Córdoba dijo, no tenemos un peso en el municipio para atender una feria. Entonces asumió la responsabilidad la gobernación a través de la Oficina de Fomento y Turismo, que fue la rectora durante muchos años de la feria. Entonces la feria comenzó en 1958. Pero se echaron las bases desde 1957. ¿Con qué motivo? Se iba a inaugurar la Tacita de Plata, la Plaza de Toros, que había empezado a construirse en 1955, y que fue la única obra que siguió en pie a pesar de la explosión, porque estaba en el extremo sur de la ciudad y porque tenía su cuota de trabajadores que seguramente vivían en Siloé o en sitios aledaños al lugar de trabajo, y ellos prácticamente no tuvieron traumatismos mayores. Entonces la plaza siguió su proceso de construcción, y era bueno ponerle un aditivo a la tragedia que ha vivido Cali, a la circunstancia, pero esto pone en evidencia, entre una cosa y otra que comente, que el despertar de Cali se debe a su clase dirigente de la época. Hay que darle un reconocimiento. Una clase dirigente comprometida con la ciudad. Comprometida con la ciudad. Que como lo decía a algún escritor que leí hace unos días, un dirigente deportivo, es que en otras épocas la clase dirigente lo único que robaba era tiempo de sus empresas, tiempo de su familia, para servirle a la comunidad, para servirle a la ciudad. Sí. Esas son frases de Edgar Tunduaga o de Hernán Peláez Restrepo. Entonces, ¿qué pasó? Estos prohombres a quienes Cali les debe colocar un monumento en cada parque, porque fueron gentes que, como dice usted, le robaron tiempo a su descanso, a sus empresas, y además patrocinaron el deporte. Déjeme decir entre líneas que el deporte del Valle del Cauca fue el más importante de Colombia en esas épocas. ¿Por qué? Porque la industria privada apoyó de una manera impresionante las iniciativas de Alberto Galindo Herrera y de toda su enclave para darle al deporte vigencia. Las empresas de Cali, Coltabaco, Garantía Diskinton, Textiles, El Cedro, Triconal, Bavaria, La Garantía, todo el mundo aportaba al deporte y sacamos los mejores deportistas de Colombia y fuimos a las grandes competencias. Es increíble, la gente no sabe que Colombia tuvo en las Olimpiadas de 1948 a un hombre como Luis Eduardo el Tiburón González compitiendo por Colombia, y que el Perro Sánchez había competido en atletismo en 1932 en Alemania con el apoyo de industria privada. Él vive en Bogotá y era bogotano. Entonces, todas estas cosas hay que decirlas para que la nueva generación entienda que no todo fue pillaje, ni contratos, ni subcontratos, ni cosas por el estilo, sino que fue compromiso con la ciudad. Y que sí es posible que haya una clase dirigente que honre su papel de liderazgo. Sí, correcto. ¿Sí? Y que asume un liderato. Amables televidentes, este programa, que es apenas una parte de esta historia vívida que don Guillermo García nos está contando de la ciudad de Cali, tiene su continuidad. Los invitamos a que ustedes sigan atentos, porque a don Guillermo García le hemos pedido que nos acompañe para llegar hasta hoy, para que las nuevas generaciones conozcan más de la historia de la ciudad de Cali, conozcan las razones de la feria de Cali, conozcan las razones que potencian el que volvamos a retomar todas esas enseñanzas de esos patricios, de esos líderes
que hace más de 50 años nos enseñaron que sí es posible hacer dirigencia de buena fe para que la ciudad crezca, como ya nos lo acaba de mostrar después de la tragedia de 1956. Buenas noches. Protagonistas. El programa que semana a semana resalta las obras de los protagonistas de nuestra región. Protagonistas.